Bienvenidos a todos y todas. Les saludo a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales, fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre las problemáticas sociales del país y de la región, de América Latina, desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos a todos y a todas su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. En esta ocasión tendremos la conferencia magistral correspondiente al cuarto panel, titulado Pandemia, Crisis y Nuevos Alineamientos Políticos en América Latina. Para ello, estamos honrados de contar con la participación de María Inclán. Ella es profesora e investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, de México. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad Estatal de Pensilvania, y sus áreas de especialización incluyen a los movimientos sociales, las protestas, la participación política y los procesos de democratización. A continuación, María nos presentará la ponencia titulada Agenda y proyección de los movimientos sociales y los partidos políticos en América Latina. Cedo entonces la palabra a María. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me siento verdaderamente muy honrada de estar aquí hoy con ustedes. Voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar la presentación. Bueno, como les decía, me siento muy honrada de estar hoy aquí con ustedes. Agradezco enormemente la invitación que me hizo Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos, para participar hoy en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempo de pandemia, desigualdades, salud pública y poder, con la exposición titulada Agenda y proyección de los movimientos sociales y los partidos políticos en América Latina. Tengo entendido que la idea de esta ponencia es promover la reflexión y el debate sobre los efectos de la pandemia por el COVID-19 en el Estado, la sociedad y la política en el Perú y en América Latina. Espero que las ideas que hoy expongo contribuyan no solo a la identificación de las consecuencias económicas y políticas de la pandemia, sino ojalá que también aporten sugerencias para su atención. Ya lo comprobaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Lamentablemente no conozco el Perú y las condiciones pandémicas que todavía prevalecen nos impiden llevar a cabo este seminario internacional de manera presencial. Me hubiera encantado tener la oportunidad de visitar el país y conocerles personalmente. Gracias a los avances en la tecnología digital y al acceso que tenemos a ellos, hemos podido paliar los efectos informáticos del coronavirus y hoy podemos participar en este evento. Sin embargo, como se ha discutido ya mucho y discutiremos hoy también, los efectos de la pandemia han tenido una distribución muy desigual entre la población de nuestros países. Aunque en general se asume que los virus no reconocen edad, sexo, género, credo, preferencia política o clase social, sabemos que los diferentes estratos socioeconómicos que componen nuestras sociedades tienen más y mejores o menos y peores capacidades físicas, socioeconómicas y políticas para enfrentar una pandemia y sus consecuencias. Cada una de las epidemias que la humanidad ha experimentado a lo largo de su historia lo ha comprobado, y la pandemia generada por el coronavirus no es la excepción. Aunque el panorama no es muy alentador, especialmente para nuestra región geográfica, los resultados positivos de políticas públicas aplicadas para la atención de la crisis sanitaria en algunos países y sus consecuencias poblacionales y socioeconómicas deben ser compartidos para que podamos comenzar a planear cómo hacerlos más expansivos. Como estudiante de movimientos sociales y democracia, pero también como ciudadana, estoy convencida de que la sociedad civil organizada y los partidos políticos juegan un papel preponderante en las polis, al no solamente identificar los agravios socioeconómicos y políticos prevalecientes entre la población, sino que también deben ser actores involucrados en el diseño de políticas públicas junto con los especialistas.
Estos actores políticos son los que mejor sensibilizados están para señalar las causas de los problemas que enfrenta la sociedad. Así pueden ayudar a los especialistas en política pública a identificar las responsabilidades de los estados para con ellos y sobre todo proponer posibles soluciones. Sin embargo, pareciera que estas funciones han sido olvidadas, especialmente por los partidos políticos. La crisis de legitimidad que han sufrido los partidos políticos tradicionales en los últimos años y que han llevado a líderes populistas a llegar al poder con discursos polarizadores, así lo demuestra. Sin embargo, reequilibrar las plataformas políticas es posible y necesario si no queremos seguir erosionando el avance democrático que la región ha tenido hasta ahora. De esto es de lo que hablaré hoy y procedo ahora a comenzar mi presentación. A finales de 2019, se desató en el mundo la más reciente crisis epidemiológica generada por el virus del SARS-CoV-2. Al 18 de agosto de 2022, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 500 millones casos confirmados de COVID-19 en el mundo, de los cuales más de 6 millones han fallecido. Las cifras mundiales de contagio diario siguen siendo muy elevadas. Cada 24 horas se suman cerca de 1 millón de casos, a pesar de que más de 12,000 millones de dosis de vacunación han sido administradas en todo el mundo. Además de estos trágicos eventos en la población, la enfermedad generada por el coronavirus ha tenido consecuencias socioeconómicas desastrosas. Inclusive se habla de retrocesos democráticos importantes, desde el sacrificio de libertades civiles en favor de la salud pública, reducciones de las capacidades del Estado para la atención de otros objetivos, hasta declaraciones de estados de excepción. En estos más de 2 años que llevamos de pandemia, se ha escrito mucho ya acerca de los efectos terriblemente desiguales entre los estratos socioeconómicos que componen nuestras sociedades. Afortunadamente, los movimientos sociales en favor de la igualdad de género y la justicia social han llamado la atención y la academia ha respondido dando a conocer las dramáticas consecuencias desiguales sufridas por sexo, género y grupos étnicos o raciales. Según el reporte que Nora Lustig y Mariano Tomasi hicieron para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en diciembre de 2020, para paliar los efectos desastrosos de la pandemia que experimentan los grupos poblacionales más vulnerables, se requiere de medidas urgentes y significativas en 4 frentes que se encuentran correlacionados. El primero es el frente epidemiológico, el cual implica inversión en salud y sanidad públicas para reducir riesgos epidemiológicos y así poder salvar vidas. El segundo frente es el económico, el cual implica la intervención del Estado para rescatar la actividad económica durante crisis pandémicas. El tercer frente es el mercado laboral, que interrelacionado con el frente económico implica la protección de las fuentes de empleo durante dichas crisis. Y finalmente, el frente de la seguridad social, que permita a los ciudadanos contar con prerrogativas socioeconómicas que les permita enfrentar los efectos negativos de las crisis económicas y pandémicas. De esta manera, afirman los autores, se puede pensar en no solamente preservar vidas, sino que éstas sean más dignas al protegerse la calidad de vida y el capital humano. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Cómo se pueden traducir estos objetivos en políticas públicas que atiendan las carencias apremiantes en una crisis epidemiológica? ¿Cómo preparar a los estados para afrontar dichas crisis? Los actores de la sociedad civil que enarbolan las causas en favor de la igualdad de género y la justicia racial llevan ya tiempo articulando las carencias y agravios de los diferentes grupos poblacionales más vulnerables y en riesgo. Estos son los sectores socioeconómicos más bajos, que tienden a estar compuestos por grupos raciales discriminados, mujeres, personas que por su diversidad sexual y de género no tienen sus derechos garantizados ni protegidos, personas en tránsito, los ancianos y los descendientes de todos estos grupos. Los partidos políticos en campaña supuestamente las representan en sus plataformas. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las precarias condiciones laborales, de vida y de nuestros sistemas de salud pública y sus consecuencias.
Esta precariedad se acentúa aún más para los grupos más vulnerables. Por lo tanto, al llegar al poder, vemos que los partidos políticos no las han representado. Los autores mencionados antes, Lustig y Tomasi, sugieren varias estrategias para los gobiernos. La asignación adecuada de recursos para financiar la salud pública, apoyos al ingreso y políticas que protejan y permitan la acumulación de capital humano, dando prioridad a los estratos socioeconómicos más bajos, porque en ellos se concentran los grupos vulnerables y en riesgo, los niños y los adultos mayores y aquellos con comorbilidades. ¿Cómo sugieren lograr esto? Involucrando a la sociedad civil. Las organizaciones comunitarias, los activistas en pro de los derechos de las mujeres, los migrantes, la comunidad LGBTI+, y las minorías étnicas deben de estar involucradas en el diseño de políticas públicas, pero también en su implementación, proveyendo de información y demandando rendición de cuentas. En una crisis pandémica, estos grupos de la sociedad civil pueden contribuir a identificar los lugares prioritarios de atención. En el largo plazo, la sociedad civil organizada debe continuar el monitoreo de los programas de salud pública, protección al empleo, el salario y la seguridad social, y la inclusión de nuevos ciudadanos que han buscado refugio en nuestras sociedades para así ayudar a combatir crisis sanitarias, epidemiológicas, económicas y ambientales. Y al mismo tiempo vigilan que los planes y programas del gobierno sean implementados sin discriminación por raza, sexo, género y condición migratoria. El involucramiento de los actores de la sociedad civil es crucial, especialmente en lugares en donde la atención del Estado ha sido más precaria. Los sectores más pobres de nuestras sociedades no solamente padecen pobreza de ingreso, sino también de condiciones de vida. Carecen de servicios públicos, de salud y educación, o estos son muy precarios y por ende sufren de discriminación laboral, social y política. Dejar de lado a estos sectores durante una pandemia casi garantiza el fracaso de cualquier estrategia epidemiológica de contención que diseñe un Estado y la perpetuación de los círculos viciosos que mantienen a estos sectores de la población en la pobreza. Los autores sugieren entonces que las organizaciones de la sociedad civil colaboren con las agencias de gobierno a nivel comunidad para poder enfrentar no solamente las crisis pandémicas, sino también las económicas y en general a largo plazo, coadyuvar a la implementación de políticas públicas de manera permanente, aportando así información detallada de los diferentes sectores de la población. El involucramiento de organizaciones comunitarias incrementa el nivel de confianza de la población en los programas, acerca el Estado a la población y se acelera la atención. Para esto se requiere una inversión social significativa y la identificación de las redes de organizaciones comunitarias colaborativas. Durante crisis sanitarias recomiendan que las organizaciones se dediquen a labores emergentes. Proveer información, planear estrategias de reducción de contagios, garantizar el acceso al agua, productos de higiene y protección, a un ingreso, sustento y conectividad. También pueden ayudar a conseguir y administrar espacios públicos para el aislamiento de pacientes y diseñar estrategias de traslado de pacientes a las unidades de salud. Una vez pasada la emergencia, los autores sugieren que estas redes de solidaridad pueden seguir funcionando como unidades de salud preventiva, proporcionando pruebas y análisis clínicos, garantizando el acceso al agua, la conectividad y la inclusión financiera. Involucrar a la sociedad civil organizada en la implementación de políticas públicas, sociales, económicas y de salud debería además ser estratégico para los estados que han enfrentado estallidos sociales en los últimos años. Aunado a las crisis sanitarias y económicas generadas por COVID-19, hemos sido testigos de la llegada al poder de líderes con tintes autoritarios populistas que han justificado la implementación de fuertes medidas de austeridad con un discurso anticorrupción. Otros que han elevado el costo de servicios públicos o han reducido programas sociales en respuesta a sus respectivas condiciones económicas. Los resultados en todos los casos han sido muy desfavorables para la sociedad. En México, la lucha anticorrupción se ha quedado a nivel discursivo.
Los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y administración de justicia son magros en el mejor de los casos o inexistentes en su mayoría. Las políticas de austeridad han precarizado significativamente la provisión de servicios públicos. Los últimos datos del INEGI mostraron que México pasó de tener 97.5% de la población de 0 a 5 años con cartilla de vacunación completa en 2015 a solo alcanzar a vacunar al 27.5% del mismo sector de la población en 2020. Hoy en día, vemos que los movimientos sociales en el continente están regresando a la lucha por compensaciones socioeconómicas. Pareciera que estuviéramos regresando a los viejos movimientos sociales convocados por la defensa de derechos laborales y prerrogativas socioeconómicas. Pareciera que en lugar de nuevos movimientos sociales luchando por causas progresivas, lo que tenemos son movimientos por la erosión de derechos previamente adquiridos y condiciones socioeconómicas degradadas. El paro nacional en Colombia fue convocado por sindicatos y centrales obreras en contra de reformas tributarias, de salud y de pensiones. Sin embargo, el movimiento también enarboló demandas contra la violencia policial. El estallido social en Chile fue detonado por un alza en la tarifa del transporte público, pero muy pronto las protestas dejaron al descubierto otras carencias y agravios socioeconómicos, el alto costo de vida, pensiones, precarización de los servicios de salud. La respuesta represiva del gobierno no hizo más que escalar la protesta y los agravios contra la clase política. La crisis de legitimidad fue tal que el descrédito institucional alcanzó a la constitución del país. El día de ayer, los altos índices de inflación y las medidas de austeridad sacaron a las calles a los sindicatos en Buenos Aires. Inclusive los movimientos feministas y por la diversidad sexual, aunque demandan salvaguardar derechos mucho más primarios como es la vida de las mujeres víctimas de misoginia, la integridad física y los derechos políticos de la comunidad LGBTI+, también están enfocados en demandar igualdad de derechos laborales, de seguridad social y de salud, además de luchar contra la discriminación cultural y racial que también sufren. Por lo tanto, involucrar a los actores de la sociedad civil movilizados y defensores de derechos laborales, de seguridad social, salud, servicios públicos, educación pública de calidad, así como los defensores de la libre expresión y en el caso de los derechos de las poblaciones LGBTI+, los derechos al matrimonio, a la adopción, a definir su identidad sexual y de género, resulta imperante no solamente para la atención de las carencias socioeconómicas de la población y para el avance en la articulación y representación de sus intereses, sino también para mantener la estabilidad política y la democracia en la región. El que los movimientos sociales latinoamericanos continúen principalmente motivados por agravios socioeconómicos indica que el desarrollo económico y político en el continente tienen cuentas pendientes con la justicia social, marco maestro bajo el cual los movimientos sociales progresistas de hoy en día en el mundo enarbolan sus demandas. Inclusive las causas feministas como las de diversidad sexual y de género, los ambientalistas y las antirracistas tienen sus raíces en los reclamos de los movimientos por compensaciones socioeconómicas, por la justicia social. Y esto es así, y si esto es así, hay todavía mucho por hacer para consolidar nuestras democracias. Durante estos años de pandemia, hemos escuchado y leído acerca del doble efecto de la pandemia sufrido por mujeres, por la doble jornada laboral que han llevado dentro y fuera del hogar, y todos aquellos que por su condición racial, diversidad sexual o de género no logran tener sus derechos a la seguridad social y a la salud pública garantizados. Aún más vulnerables son los grupos que han sido forzados a dejar sus hogares y migrar a otros países por la violencia del crimen, la pobreza y los desastres naturales. La degradación ambiental y las condiciones sanitarias en las que estos grupos poblacionales son forzados a vivir empeora aún más su salud, su calidad de vida, su aprovechamiento escolar y acceso a servicios públicos y fuentes de trabajo dignas. Las organizaciones de la sociedad civil pueden también ayudar a educar a la población sobre sus derechos y cómo protegerlos. Para mí, esta es una de sus funciones más importantes.
especialmente cuando trabajan con sectores poblacionales vulnerables que desconocen o carecen de suficiente información sobre sus derechos y a dónde acudir para su atención o defensa. Más importante todavía es esta labor cuando los sectores socioeconómicamente más vulnerables son también los más vulnerables ante la desinformación y la propagación de noticias falsas. Este reto es todavía aún más difícil de alcanzar cuando son los partidos políticos los interesados en la propagación de información falsa como campaña electoral, como campaña negativa contra sus opositores o peor aún como campaña movilizadora. En una muy breve contribución que hice al blog del Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE en noviembre de 2020, mencioné los riesgos que se corrían al utilizar la desinformación como herramienta para la movilización social y política. En enero de 2021, el 6 de enero, fuimos testigos del más claro ejemplo. Grupos afines a Donald Trump fueron movilizados por él y otros líderes republicanos en una intentona de tomar el Capitolio en Washington para impedir la validación del Congreso de los resultados electorales que le habían dado el claro triunfo a Joe Biden. La movilización de estos grupos estuvo basada en la mentira de fraude electoral en contra del candidato perdedor, repetida en diferentes canales de información digital y tradicional. Ese día, una de las democracias más estables e institucionalizadas, enfrentó uno de sus días más oscuros y uno de los retos más importantes en su historia. La voluntad política de los actores se puso a prueba y hoy en día seguimos esperando que terminen las investigaciones civiles, criminales y legislativas para oficialmente conocer la atribución de responsabilidades y la administración de justicia pertinente. Anteriormente, el escándalo de Cambridge Analytica ya había evidenciado las amenazas a la democracia que la desinformación como campaña electoral representaba. Los testimonios de los denunciantes señalaron que este fenómeno no era específico de los casos evidenciados, sino que esta era la nueva forma de conducir campañas electorales en el mundo. Hoy en día vemos cómo la popularidad de líderes electos democráticamente, que basaron sus campañas principalmente en medios digitales de información, como lo hizo Modi en India o Bolsonaro en Brasil, o López Obrador en México o Bukele en El Salvador, parecieran invencibles ante escándalos de corrupción, medidas claramente autoritarias y violatorias de derechos humanos o ideologizadas por el populismo. Vencer la tentación de recurrir a la desinformación como herramienta movilizadora resulta difícil, no solamente por su eficacia para influenciar resultados electorales y de protesta, sino también porque permite ocultar los verdaderos retos que tanto las organizaciones de la sociedad civil como los partidos políticos tienen por delante. La recreación y el mantenimiento de seguridad social tan fuertemente erosionada en los últimos 30 años por la reducción en el poder adquisitivo de los salarios y la pérdida de derechos y prerrogativas laborales. Garantizar la igualdad de derechos políticos, laborales y de seguridad social sin importar sexo, género, raza, etnia o religión. Es decir, garantizar la incorporación de mujeres, comunidades LGBTI+, poblaciones indígenas y étnicas como actores políticos. Otros de los temas pendientes de los actores políticos y civiles siguen siendo la provisión de servicios públicos de infraestructura, salud y educación de calidad. Para combatir efectivamente la narrativa populista en redes sociales, la oposición y la sociedad civil deben de responder con propuestas de política pública bien fundamentada en resultados programables y verificables. Sin embargo, el objetivo no debe ser vencer al oponente político en el discurso, sino ofrecer respuestas a los retos que el cambio climático nos impone vis-a-vis la justicia social. Diferentes estudios comienzan ya a arrojar datos acerca de la eficacia de los gobiernos latinoamericanos para atender las diferentes crisis generadas por la pandemia. En ellos, los ejemplos más exitosos involucran otra vez la participación de sociedad civil organizada y la atención de múltiples frentes. Entre los retos ambientalistas, la pandemia de COVID ha mostrado la cada vez más clara y extrema relación entre el cambio climático y las crisis de sanidad,
además de las catástrofes naturales. Es por eso que toda política pública de infraestructura, servicios públicos, salud, educación laboral y de desarrollo económico deben de ser planteadas bajo un marco sustentable y renovable. En términos de la literatura de movimientos sociales, el marco ambientalista debe ser el marco maestro para el actuar del gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil movilizada. Entre los retos sanitarios y de salud pública, las propuestas más apremiantes en estos momentos se refieren a reforzar los sistemas de salud pública para poder hacer frente a la pandemia actual y a las que puedan venir a causa del cambio climático, a reforzar la planeación en la generación y adquisición de vacunas y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria basándose en energía renovable. En segundo lugar, viene la atención a las condiciones de sanidad de la población, dando prioridad a los sectores más vulnerables a catástrofes naturales. En concreto, necesitamos ya pensar en sistemas universales de salud. Entre los retos de desarrollo económico, laboral y de educación, dentro de las propuestas laborales, los partidos políticos tienen mucho que ofrecer para crear un sistema de seguridad social que no solamente cubra los derechos y prerrogativas laborales formales, sino también se expanda a generar un seguro de desempleo y un sistema de salud pública para los sectores informales de nuestras economías. Los derechos laborales además deben de garantizar la igualdad de salarios y prerrogativas sin discriminación por sexo y ampliar la cobertura de seguridad social a parejas homosexuales y transexuales. Esto debe incluir las licencias y las guarderías para la crianza de los infantes, las pensiones y los servicios de salud para sus familias. Dentro de la inversión a la educación pública está el mejoramiento de la infraestructura y la formación profesional de docentes, la expansión de la matrícula y la retención del alumnado por medio de becas. Los programas de educación pública deben de contribuir al fortalecimiento de la democracia, deben de contribuir a la generación y mantenimiento de una cultura cívica basada en valores democráticos como la libertad de pensamiento, de expresión, de credo, de organización y de autodeterminación. La educación pública debe de buscar empoderar a la ciudadanía dándole a conocer sus derechos y los canales institucionales disponibles para defenderlos y demandarlos. Contar con una ciudadanía educada e informada fomenta una mayor participación política al momento de votar, demandar políticas públicas que respondan a las necesidades de la población y exigirles a sus gobernantes y representantes que rindan cuentas. Sin embargo, para poder atender satisfactoriamente estos objetivos debe de existir una política de desarrollo económico basada en reglas claras y respeto a la inversión, y con políticas fiscales que permitan el adecuado financiamiento de los bienes y servicios públicos. Entre los retos migratorios y de movilidad social, aunado a estos retos, a los retos prioritarios mencionados anteriormente, están las propuestas para atender los desplazamientos forzados de personas, no solamente causados por la violencia y la falta de oportunidades, sino también por los fenómenos climatológicos cada vez más extremos. Las migraciones masivas a lo largo y ancho de nuestro continente manifiestan ya que no son solo la inseguridad y la pobreza las principales razones que tienen estas personas para arriesgar su integridad física por la promesa y la esperanza de una vida mejor o diferente en otro lugar. Los desastres naturales están causando que en ocasiones poblaciones enteras se vean forzadas a abandonar sus lugares de residencia. Estas poblaciones se convierten en los sectores más vulnerables de una sociedad y aun cuando en el mejor de los casos cuenten con el reconocimiento de sus derechos como refugiados, sus carencias deben ser atendidas por el Estado si es que las autoridades quieren prevenir mayores crisis sanitarias y de salud pública, rezagos educativos y de incorporación a la actividad económica informal. Lo ideal sería poder no solamente incluirlos en la actividad económica formal para así poder atender mejor sus necesidades de salud y educación, pero para esto se requiere que existan también políticas de incorporación política de poblaciones en tránsito o canales más amplios de naturalización. Además está el añejo problema de la discriminación racial, el cual se manifiesta una y otra vez en cada crisis sanitaria, climatológica o económica.
También es evidente al analizar la afectación en rezagos educativos, de salud, servicios públicos y laborales. Estudiosos del tema ya llevan tiempo llamando la atención hacia esta problemática. Líderes de opinión regresan a ella recurrentemente y diferentes grupos de la sociedad civil trabajan para paliar la situación en pequeñas comunidades. Las protestas antirracistas más recientes nos recuerdan una vez más la discriminación racial sistémica y estructural de nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Algunos avances se han logrado con la incorporación de derechos indígenas en las constituciones políticas de nuestros países. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, no solamente para homologar las leyes secundarias, sino también en el diseño e implementación de políticas públicas correspondientes y en el hacer cumplir con sus responsabilidades a las autoridades. Entre los retos de seguridad y Estado de Derecho, la violencia del crimen que azota a nuestro continente no es un problema nuevo. Simplemente ha ido cambiando de forma y de lugar de acecho según encuentra oportunidades y obstáculos económicos, políticos y legales. En 2005 ya José Luis Velasco utilizaba la analogía de un globo inflado que cambia de forma conforme se apriete un extremo u otro a la evolución del crimen y la violencia que genera dependiendo de la reacción de las autoridades. Guillermo Trejo y Sandra Ley desarrollaron en 2022 ya una teoría de violencia criminal y cambio de régimen político para explicar el crecimiento de la violencia en democracias de reciente creación sin el andamiaje institucional suficiente para hacer valer el Estado de Derecho, condición crucial necesaria para el desarrollo de una democracia liberal, estable y fuerte. Garantizar el Estado de Derecho debiera ser el objetivo de todo grupo o aspirante político convencido de que la democracia es el mejor sistema político para competir por el poder, de que vale la pena mantenerlo para poder responder a los intereses de los ciudadanos con reglas claras. Convencidos de esto también deben de estar la sociedad civil organizada y los movimientos sociales emergentes para así ayudar a fortalecer al Estado. Como últimas consideraciones, me gustaría mencionar que las reformas que se requieren son de gran calado y tal vez por esa razón es que a pesar de que la democracia en Latinoamérica lleva ya por lo menos 4 décadas de haberse instaurado, su estabilidad no termina de poder ser garantizada. La voluntad política de aquellos que han lanzado procesos democratizadores no ha sido suficiente para vencer viejos intereses autoritarios y prácticas de poder corruptas. Se requieren no solamente reformas políticas que regulen la competencia electoral y la participación política, sino también reformas judiciales que no solo garanticen la independencia del poder judicial, sino acerquen el acceso y la procuración de justicia a la ciudadanía. De otro modo, la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia se antojan batallas imposibles de ganar. Las reformas también requieren generar condiciones para un servicio público de carrera, es decir, que los servidores públicos tengan la posibilidad de especializarse, crecer y progresar en su profesión, sea esta la seguridad pública, la provisión de salud, la educación, los servicios públicos, la representación política o la administración de justicia. Conforme más compleja sea la polis, mayor especialización será requerida de su burocracia. Los discursos populistas actuales van en contra de esa especialización. Sin embargo, este discurso debe ser combatido al resaltar que esta especialización no solo es necesaria, sino que deriva su legítima existencia de la ciudadanía constituyente. Y es a ella a la que atienden, representan y responden. Nuestras sociedades son cada vez más plurales y diversas en su composición étnica, racial, cultural e identitaria. Por lo tanto, los gobiernos, los cuerpos legislativos, los servidores públicos, no solamente deben reflejar esta diversidad de individuos, sino que deben de tener las habilidades, el conocimiento y las capacidades para responder adecuadamente a esta pluralidad de intereses políticos socioeconómicos. El surgimiento de movimientos identitarios, sean estos étnicos, antirracistas o de género, se debe a que los derechos de estas poblaciones no han sido garantizados, a pesar de estar estipulados en nuestras constituciones. En la implementación de política pública y de la administración de justicia persisten prácticas violatorias y discriminatorias contra poblaciones originarias, grupos raciales o por condición de género.
Es en estas dos áreas en las que la especialización de servidores públicos es crucial para poder, por ejemplo, proporcionar servicios de traducción durante procesos judiciales a aquellos individuos que así lo requieran, diseñar políticas laborales con perspectiva de género y antirracistas, garantizar derechos y prerrogativas a personas y parejas o muy transexuales, garantizar el fácil acceso y servicios a la ciudadanía de la tercera edad y con discapacidad o capacidades diferentes. Responder a la diversidad de demandas e intereses es obligación de los gobiernos democráticos. Según nos indican los estudios sobre las diferentes respuestas gubernamentales a la pandemia de COVID-19, citados al principio de esta ponencia, esta capacidad de respuesta especializada y focalizada es también la receta para reducir la desigualdad socioeconómica, el acceso al poder político diferenciado por clase social y las brechas de género, raciales y étnicas. Confío en que actores de movimientos sociales, de la sociedad civil organizada, de los partidos políticos y del gobierno estén a la altura de las circunstancias y sepan aprovechar las sinergias de atención emergente y urgente que la pandemia de COVID-19 han echado a andar para continuar proponiendo soluciones para atender las carencias e intereses de nuestras poblaciones y así lograr sistemas políticos y de representación más incluyentes y sociedades políticamente más igualitarias. Pero este es un trabajo compartido entre la ciudadanía, la sociedad civil, los representantes políticos y las autoridades. Por lo tanto, los llamo a todos a poner manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María, por tu presentación. Sumamente interesante. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo tenía algunas preguntas que estaba formulando acá. Déjame que, ¿cómo se llama? Las ordene un poco. Y a ver, vamos a ver. Yo creo que hay como dos grandes ideas que quiero destacar de tu ponencia. De repente, corrígeme si me equivoco en la interpretación de alguna de ellas, ¿no? Creo que una idea central y que ha cruzado, digamos, toda tu ponencia es que han resurgido nuevamente demandas de corte redistributivo, ¿no? Ya no tan guiadas por estas demandas identitarias, sino demandas de corte redistributivo, es decir, orientadas a mejorar las compensaciones de carácter socioeconómico y demandas que podríamos llamar gruesamente que van en la línea de asegurar derechos sociales, ¿no? Es una primera idea. Y hay otra idea que también me llama la atención y me gustó de tu ponencia, que es estas demandas pueden, y más que pueden, deberían alentar que desde el Estado se incluya a sectores movilizados de la sociedad civil para incluirlos en, ¿cómo se llama?, en la toma de decisiones como una precondición fundamental para formular políticas que permitan llegar a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones que tradicionalmente han sido más vulnerables y que han sufrido las consecuencias más nocivas de la pandemia, ¿no? Entonces, a partir de estas dos ideas, yo te quería preguntar, a partir de estas dos ideas y pensando en lo que está pasando actualmente en la región y sobre todo pensando también en el caso mexicano que tú debes conocer de manera más extensa y mucho mejor que nosotros, te quería formular 4 preguntas. La primera es, ¿cuándo y cómo estas demandas de corte más redistributivo pueden llegar a politizarse efectivamente? Es decir, existen demandas, pero no es obvio que éstas se puedan llegar a convertir en o cristalizar en plataformas políticas o en organizaciones, ¿no? Que, digamos, puedan, digamos, llevar, digamos, estos reclamos al Estado. Entonces, esa es una primera idea. ¿Cuándo, cómo, por qué en algunos casos sí se puede politizar estas demandas y cuándo no? La segunda pregunta que yo, digamos, que me estaba surgiendo es, ¿cómo cómo se llama, en el supuesto de que estas demandas lleguen a politizarse, convertirse en organizaciones o en algún tipo de movilizaciones más sostenidas en el tiempo? En el Perú, por ejemplo, tenemos demandas de corte más redistributivo, es claro, pero no han cristalizado necesariamente en organizaciones más fuertes o en algún partido más fuerte.
cuando estas, ¿cómo se llama? Estas demandas pueden, ¿cómo se llama? Tener un sesgo más, no es obvio que estas demandas puedan tener un sesgo más necesariamente progresista. Hay digamos, hay, digamos, un legado que venía antes de la pandemia de movimientos o de movilizaciones conservadoras. Y lo que ocurre, o puede estar ocurriendo también, es que en muchos países de la región, estas demandas redistributivas se alineen también o se mezclen con estas demandas de corte más conservador y puedan llegar a no tener necesariamente un sesgo más democratizador, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo también en Estados Unidos, tú planteabas el caso, ¿no? Donald Trump implica o representa una demanda identitaria, pero también una demanda de corte, podríamos decirlo también redistributivo, ¿no? Representa demandas materiales de un sector que se siente excluido, digamos, digamos, políticamente, ¿no? Ahora, si esto es real o no, eso es otra pregunta, pero digámoslo así, ¿no? La tercera pregunta que te quería plantear es, ¿cuándo los partidos pueden aprovechar estas demandas, ¿no? En algunos casos vemos que estas nuevas demandas han terminado por deslegitimar a los establishments existentes. En algunos otros casos vemos que han empoderado o renovado, digamos, han renovado el vínculo de ciertas organizaciones políticas que ya existían con sus electorados, ¿no? Y, ya, digamos, esas eran las tres preguntas, digamos, que tenía, ¿no? Creo que la cuarta ya ¿cómo se llama? La junté con la primera pregunta. Así que esas serían mis tres preguntas. No sé, así como abrimos y después podemos pasar a una segunda ronda de preguntas. Ok, muchas gracias, Diego. Eh, bueno, en el caso mexicano, ¿no? Cómo llegaron a politizarse estas demandas llevó mucho tiempo, ¿no? Cuando primero tenemos la alternancia en el poder en el 2000 y se empieza como pues lo que llaman los teóricos de la democratización, ¿no? La reemergencia de la sociedad civil. Llevó mucho tiempo, pero varios grupos se fueron formando y fueron enarbolando estas demandas, ¿no? Sobre todo de los grupos feministas, de grupos que trabajaban con diferentes grupos indígenas, de la demanda de los grupos LGBTI más, y muchos de ellos apoyaron la campaña y votaron pues por el actual presidente, por López Obrador. Una vez en el poder, cuando empieza con toda esta programa de austeridad, y se cortan los fondos a muchas de estas organizaciones, pues muchas de estas organizaciones se han quedado, ¿no? Además de sorprendidas, pues sin la capacidad de operar como operaban antes. Entonces, ¿cómo pueden volver a politizarse estas demandas? Yo supongo que las campañas electorales van a ser la oportunidad. Los partidos políticos que en el caso de México, por ejemplo, pero aplicaría para los otros casos también, se vieron pues casi aniquilados en la última elección, en parte por la crisis de legitimidad que sufrieron, pero también por el gran apoyo que tuvo el presidente para llegar al poder. Necesitan reformar sus plataformas y atender estas demandas, que claramente están ahí, que ya las están trabajando y que además ahora tienen la oportunidad porque muchas de ellas fueron, si no abandonadas, por lo menos hechas de lado. Entonces, para mí, cuando estas demandas pueden tener la oportunidad, debe de ser cuando vienen estos ciclos electorales, pero para eso, pues los partidos políticos deben de estar, como dicen en otros lugares, a las vivas, ¿no? Para, en lugar de estar pensando en una campaña electoral o en campaña negativa basada en desinformación, pues estar verdaderamente pensando en hacer agendas que den atención a estos demandas, ¿no? Redistributivas. En el caso de México, con López Obrador, siempre se dijo antes, ¿no? Que no iba a poder hacer lo que quería porque no existían los fondos.
y después vimos que sí tenía los fondos y que con la forma en la que fue desapareciendo fideicomisos y con la capacidad de recaudación que ha tenido, sí ha tenido los fondos para dar las transferencias federales que ha dado a los diferentes grupos. Sin embargo, no hemos visto inversión en educación o en salud, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde podrían estas demandas tomar un sesgo, politizarse y tomar un sesgo progresista si es que los partidos políticos que ya vieron que cómo se pueden readministrar los fondos, los dirigen hacia atender estas demandas, estos intereses. ¿Cuándo pueden tener un sesgo conservador o progresista? Pues otra vez creo que en el caso de Estados Unidos, ¿no? O en el caso de Brasil con Bolsonaro, pues lo tomó, aprovechó esto en la campaña, ¿no? En parte también con el estallido social, se aprovechó del estallido social para a partir de ahí los grupos que no estaban a favor de eso, polarizarlos y jalar el apoyo y darle este enmarcamiento a estas demandas bajo un marco conservador, ¿no? Entonces, bueno, los partidos debieran estar poniendo mucha atención en estos movimientos sociales, ¿no? Y mucha atención en cuanto a líderes, ya sea autoritarios en los países que los hay o populistas en los países correspondientes, para poder dar un discurso, pero que no se quede en el discurso, ¿no? Sino que verdaderamente es como rescatar a los especialistas para poder rediseñar políticas públicas, incorporando ahora sí a actores de la sociedad civil. Antes se criticó mucho a los técnicos, ¿no? Porque hacían las políticas públicas desde el escritorio, decían. Bueno, parte de eso, pero tenían algo que aportar, tenían el conocimiento y tenían las habilidades. Y lo que puede aportar la sociedad civil, los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, es precisamente que conocen a la comunidad, ¿no? Y los autores que han estado llamando la atención a las respuestas exitosas de los gobiernos latinoamericanos ante la crisis del COVID es precisamente cómo involucras a la comunidad en crisis, y una vez que ya tuviste esta incorporación, esa experiencia te puede servir precisamente para seguir involucrando a las comunidades más vulnerables, a la sociedad civil, en democracia y en planeación de política pública. Muchas gracias, María. Yo tengo aquí dos preguntas más. Creo que con estas podemos cerrar. A ver, que están justo, calzan muy bien con la última parte de la respuesta que me estabas planteando de incluir otra vez de maneras democráticas a organizaciones de la sociedad civil para mejorar las respuestas del Estado frente a la pandemia. Entonces, creo que estas dos preguntas complementan bien eso, ¿no? La primera es, hablando de la manera en la que deben incorporarse o integrarse a la toma de decisiones a estas organizaciones, ¿cómo podemos escapar de esta larga tradición latinoamericana que además en México, digamos, es bastante más potente, digamos, que del patrimonialismo y del clientelismo, ¿no? ¿Cómo evitar que los aparatos estatales coopten de manera negativa y le quiten este potencial revitalizador a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y la segunda pregunta va más orientada al tema de los efectos de la pandemia. Si bien es cierto que hoy más que nunca es necesario incluir a poblaciones vulnerables en las esferas de toma de decisiones, precisamente pues para poder mejorar las respuestas del Estado frente a esta crisis sanitaria y política, también es cierto que la pandemia ha afectado más directamente ¿cómo se llama? Los recursos y las oportunidades, ¿no? Es decir, las poblaciones más vulnerables han sufrido los estragos de la crisis económica y eso no siempre, o podría incluso desalentar la participación o los recursos que tienen las organizaciones de base para poder movilizarse, ¿no? Entonces, mientras es cierto que es más necesario que nunca, pero también es cierto que la pandemia puede estar afectando las capacidades, los recursos y las oportunidades de estas organizaciones para movilizarse. ¿Cómo afrontar ese reto también?
Híjole, son preguntas muy difíciles, ¿no? Y creo que en todo este tiempo o en, pues, todas las décadas que los gobiernos no han sabido hacerlo y no creo yo tener la respuesta, pero creo que es muy importante reforzar los sistemas de rendición de cuentas. Si el clientelismo sigue operando, ¿no? Es precisamente porque no ha habido rendición de cuentas. Y eso se debe de impulsar desde la sociedad civil o con instituciones autónomas que no, el gobierno no pueda cooptar, ¿no? Y haciendo una reforma para que verdaderamente no solamente se rindan cuentas en cuanto a información, sino se llamen a cuentas a los responsables, ¿no? Y en eso creo que tenemos mucho, mucho por avanzar. En México, pues bueno, además requeriría una procuraduría independiente también, ¿no? Entonces, bueno, y la otra pregunta ya se me olvidó, perdón, dímela otra vez. Es decir, cómo alentar la participación Mm, de las organizaciones de base, las organizaciones de las poblaciones más vulnerables, justo cuando en el momento en el que hay una crisis sanitaria y económica sin precedentes, ¿no? Es decir, estas dos crisis pueden estar afectando las posibilidades, los recursos y las oportunidades de estas organizaciones para movilizarse, ¿no? Para organizarse. Entonces, de Han repente, justo cuando es... tenido, sí, o Sí, sea, la pandemia, al principio creímos que la pandemia iba a afectar la movilización social y al principio lo hizo, pero después vimos que estos estallidos sociales, algunos surgieron antes, pero otros surgieron durante la pandemia, ¿no? Entonces, esas organizaciones de base tienen la capacidad de movilizarse, ahí están, y si tienen la capacidad de movilizarse, el Estado podría utilizar esa capacidad que tienen esas organizaciones precisamente para hacerlas aliadas en la aplicación de políticas que contra las crisis pandémicas y económicas a consecuencia, ¿no? Y no las han incorporado. Entonces, eh, creo que esa capacidad que demostraron de movilización te habla de que podrían ser organizaciones colaborativas con el Estado. Si el Estado tuviera una estrategia de atención en la emergencia que busca esas organizaciones para atender a las comunidades más vulnerables. ¿y no opinas que estas movilizaciones, salvo algunos casos, no han sido más de corte de sectores de clase media, más que de las poblaciones realmente vulnerables que lo necesitan? Probablemente sí, y probablemente se daría por la marginación que sufren, ¿no? Tanto política como social. Pero cuando ves los movimientos antirracistas, ¿no? O cuando ves que el estallido social en Colombia llevó a que la primera vicepresidenta del país sea una mujer afrodescendiente, te habla de que ahí esas organizaciones están ahí, deben de ser aprovechadas, ¿no? Porque fue, llevó un tiempo después, pero fueron movilizados precisamente para apoyar esa candidatura. Perfecto. Acá tenemos un poquito más de tiempo. Justo hay una última pregunta. Un participante señala lo siguiente. ¿Qué ha cambiado en las organizaciones sociales en esta pandemia? ¿Consideras que algo ha cambiado, que todo se mantiene igual? Pues creo que la pandemia otra vez como acentuó esta desigualdad de organizaciones que vemos, ¿no? Al principio, ¿cuáles éramos las que veíamos? Eran las que se podían movilizar en línea. Y para poderte movilizar en línea tienes que tener el acceso a los medios y saber usarlos para eso. Entonces, ahí iría contigo en que estas organizaciones visibles eran más de clase media, ¿no? Que los sectores más vulnerables. Pero por otro lado, cuando vemos las movilizaciones, las migraciones masivas de las poblaciones, ahí están ese otro tipo de organizaciones, ¿no? La gente que organiza las caravanas migratorias, esa es una señal de que ahí están y que las debemos de tomar en cuenta también, ¿no? Porque pueden ser un asset para pues el trabajo de organizaciones civiles con el gobierno para el bien de la sociedad. Eh, pero esa no era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Otra vez. La pregunta era, ¿qué cosas han cambiado a nivel Ah, de las organizaciones en esta pandemia? entonces creo que, pues,
Unas han sido llevadas a tener que adquirir estos medios para poderse movilizar. Y otras, las que se están movilizando, que vemos por ejemplo, estas caravanas de personas desplazadas, también se están movilizando en línea, solo que son otros medios. No los vemos en Facebook y no los vemos en Twitter, pero son redes sociales digitales las que les están ayudando a movilizarse. Entonces, creo que eso ha cambiado, que la tecnología y la pandemia hizo que las tecnologías llegaran a más gente. A veces las vemos cuando se anuncian en las plataformas, a veces no, pero eso ha facilitado. Y en cuanto a organizaciones, pues yo creo que cada vez vemos más empoderamiento de grupos más vulnerables y eso es bueno siempre y cuando sean incluidos, ¿no? Porque si no, pues empiezan a trabajar como underground, ¿no? Del sistema político y eso puede llegar a ser detrimento para la democracia. Pero mientras sean incluidas, eso es bueno, es una buena señal. Perfecto, María. Gracias por tus respuestas, gracias por tu ponencia. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces estamos justo a tiempo. Creo que vamos a proceder entonces al cierre de la mesa. Entonces, agradecemos a nuestra expositora María Inclán y a todos los asistentes por acompañarnos en esta conferencia magistral. Esperamos seguir contando con la participación de ustedes en este seminario titulado Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Los esperamos en el próximo panel titulado Las sociedades latinoamericanas y los nuevos vínculos sociales, que inicia mañana a las 11 de la mañana. Los y las esperamos. Un gusto estar con ustedes.